Amigos, amigas, saben que estamos en el llamado mes de Malvinas son todos los meses, pero lo cierto es que estamos en el mes dentro del 2 de abril, Día del Veterano, de la Guerra de Malvinas, nuestras Malvinas, que reivindicamos soberanamente, diplomáticamente, humanamente, políticamente, todos los días. De eso se trata ser argentino también. Y también revisitamos la historia de Malvinas constantemente. Saben que también de eso se trata la filosofía de este programa. Y en este contexto de Mundo al Whisky, la columna de politólogos al whisky, tenemos muchas ganas de conversar sobre mujeres y Malvinas, una lucha por el reconocimiento, el título del gran artículo que escribió Ailén Carbajo, quien está del otro lado. Hola Ailén, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá Esteban, en Cítrica. Hola, ¿qué tal Esteban? ¿Todo bien? Acá súper Muy bien. contenta de estar acá. Lo mismo acá súper contentos de tenerte, de charlar un rato, de un tema que constantemente es revisitado como es Malvinas, afortunadamente y reivindicado. Y dicho esto, poniendo el ojo en el rol femenino, ¿verdad? En Malvinas que, te lo formulo como pregunta, si ya lamentablemente cuando esos pibes llegaron acá, esos combatientes llegaron acá y fueron ninguneados por el Estado, por los milicos, incluso por parte de la sociedad, el rol de las mujeres en Malvinas pareciera casi invisibilizado, ¿no? Y ahora está empezando a cambiar. ¿O vos cómo lo ves? Sí, tal cual, coincido con lo que vos decís. Yo tengo acá en mi casa un cartel del primer paro internacional de mujeres en el que participé Ujú, en el 2017, ujú, que dice siempre estuvimos, nunca nos nombraron. Y ujú, bueno, eso hace un poco referencia al rol que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, y creo que en particular hace referencia un poco al rol que han tenido las mujeres en el conflicto del Atlántico Sur, que gracias a su empoderamiento a partir del año 2009 de Alicia Reynoso, una enfermera que participó, ujú, que estuvo presente en el hospital interino, digamos, que se armó en Comodoro Rivadavia, que comenzó a hablar sobre el tema y que posteriormente se reunió con otras compañeras que también estuvieron con ella en Comodoro Rivadavia, es que se comenzó a saber sobre la historia de estas mujeres que, como vos decías, también eran pibas, ¿no? ujú. Tenían entre 15 y 25 años, algunas tenían más experiencia, otras tenían menos experiencia, pero que al igual que los excombatientes y los soldados que con amor y patriotismo defendieron a las islas, estas mujeres también lo hicieron, Ujú. y recién ahora, digamos, está dando a conocer un poco su historia. Entre 15 y 24 años, muy jóvenes, adolescentes algunas de ellas, y no es un dato menor, digo que nombraste, ¿no? La carrera de enfermería, la asistencia por vía de enfermeras, que es una carrera que, bueno, hablamos de historia y de política también, una carrera que muchas veces económicamente, políticamente, socialmente es recortada, es incluso diría pisoteada porque por recortes, por falta de formación, no de las enfermeras, sino desde el Estado, fortalecer esa formación. Digo, es una doble reivindicación, no sé vos cómo lo sentís, porque básicamente eran quienes curaban, asistían horizontalmente a los soldados, a esos pibes también que quedaban malheridos por la guerra, ¿no? Sí, bueno, quizás ahí un dato importante es que en la década de los 60 es cuando las mujeres adquieren el derecho a la educación pública, Mm. a la educación superior, digamos, y es ahí que lo vemos también actualmente, ¿no? Se desempeñan en sectores feminizados como la educación y la enfermería, los sectores de salud. Y también respecto a la guerra de Malvinas, es importante destacar que estas mujeres se comienzan a formar, digamos, en cursos de enfermería que dictan desde el ejército, Ujú. inmiscuidos en la doctrina de sanidad militar, en Mm. el Hospital Central Militar, y comienzan, digamos, a participar de forma indirecta en lo que son las Fuerzas Armadas y el Ejército, porque durante el proceso de reorganización nacional, durante la dictadura, las mujeres adquirieron un rol pasivo, ¿no? Ujú, ujú, Vinculado a la esfera privada, a la familia y al hogar, ujú. y justo esta incorporación, digamos, de las mujeres que se comienzan a formar en estos cursos vinculados a la salud coincide con la decisión de la Junta Militar de la recuperación de las islas, y al igual que los soldados, cuando estas mujeres son convocadas a participar
no dudaron un segundo, digamos, con el mismo amor y patriotismo que los jóvenes que lo hicieron de participar y brindar sus servicios, que muchas de ellas no, digamos, todavía no tenían una formación Total. completa o recién iniciaban con esta formación. Totalmente, totalmente. Estamos conectados con Helen Carbajo, integrante de Politólogos al Whisky, dentro de Mundo al Whisky. Esta columna, este espacio de Politólogos al Whisky, justamente, en donde el protagonista es el gran artículo que escribió el último domingo, ¿verdad? Ailén, titulado, bueno, justamente, Mujeres y Malvinas, una lucha por el reconocimiento. Ailén, en ese sentido, leyendo, recomendando y leyendo el artículo que has escrito, uno se topa con que en los últimos años hubo una mejora en el tratamiento histórico de las mujeres de Malvinas, pero aún así se da la lucha, por ejemplo, ahí vemos el artículo en pantalla, la pensión vitalicia, ¿no? Para las mujeres que estuvieron en Malvinas. Digo, a 40 años estamos recién llegando ahora a esos debates. Es realmente, eso desnuda lo alarmante y el silencio, y cómo se silenció a las pibas de Malvinas, lamentablemente, ¿no? Sí, como vos decías, y también retomando un poco, estas Mm, mujeres estuvieron previo a la guerra, durante la guerra mm, y posterior a la guerra, porque ujú. fueron las encargadas de ir armando lo que fue el hospital en Comodoro Claro, Rivadavia. claro. Y posterior a la guerra también estuvieron ahí, digamos, desarmando toda esa estructura que se habían armado. eh, y desde la Junta Militar, así como a los excombatientes, se les pidió que se callaran en este, ¿no? Digamos, proceso de desmalvinización que Ujú. se vivió. Bueno, Total. a las mujeres también se les impidió que hablaran, que, digamos, se mantuvieran en silencio. Ujú. Y recién en el año 2009, y varias autoras lo marcan al 2010 como una ruptura donde estas mujeres comienzan a juntarse, comienzan a encontrarse, a contar sus historias, su Ujú. participación, que fue igual de importante, ¿no? Que el resto de las personas que estuvieron presentes Ujú. luchando por la recuperación de las islas. Y se tuvieron que abrir paso, ¿no? Como lo que nos sucede siempre a las mujeres, se Ujú. tuvieron que ellas hacer el lugar para contar sus historias, sus experiencias y sus vivencias con todo el dolor, digamos, que eso conlleva de Total. haber vivido un momento histórico tan doloroso. Ujú. Y también en el año, digamos, 85, desde las Fuerzas Armadas se les dio un reconocimiento. Varias autoras también coinciden en que este reconocimiento fue más bien institucional, propio de las lógicas y los mecanismos de la fuerza, por así decirlo, Ujú. pero que no fue simbólico. También durante el gobierno de Alfonsín se intentó hacer un reconocimiento, pero producto de, digamos, la crisis política, institucional, social y económica que estaba atravesando el país en ese momento, quedó obstaculizado. Ujú. Y recién en el año 2013, desde el Ministerio de Defensa se les dio un reconocimiento, digamos, el mayor reconocimiento del Estado argentino, donde se las reconocía como excombatientes femeninas, que Ujú. fue, digamos, un reconocimiento que anteriormente ha tenido Juana Azurduy, y también a otras se les dieron reconocimientos en medallas al valor. Sin embargo, más, digamos, más allá de esto, creo que la causa de Malvinas es algo que como argentinos y argentinas, más allá de opiniones y diferencias que tengamos, Ujú. nos unen. Sin embargo, digo, es algo que nos enseñan en la primaria, en la secundaria, incluso en el nivel universitario, Ujú. y socialmente siempre se les reconoce, se conmemoran el 2 de abril a los caídos y a los excombatientes, Ujú. eh, hombres, Sí, digamos, sí, y sí, no sí. a las mujeres. Entonces, como que Ujú. falta ese reconocimiento, más allá de lo económico, falta ese reconocimiento social, Total. histórico, de que las mujeres también estuvimos en ese conflicto asistiendo a los heridos con las pocas, digamos, herramientas que tenían en las condiciones en las que estaban, pero que esas mujeres estaban ahí para curar, eh, digamos, con los instrumentos que tenían, pero también, como vos mencionabas, desde lo humano, desde lo sentimental, Total. por todo lo que estaban viviendo los soldados en ese momento.
Totalmente, totalmente. Es Mujeres y Malvinas, una lucha por el reconocimiento. El gran artículo que escribió Ailén Carbajo el último domingo en Politólogos al Whisky, que está disponible ahí en pantalla, ponchábamos en politologosalwhisky.com. Y esta clarísima, clarísima, profunda entrevista que también nos permitiste tener con vos, Ailén, se súper valora. Y por supuesto, al leer el artículo, como cada cosa que produzcas en Politólogos al Whisky, en serio, gracias por el tiempo y por contar esta pieza de la historia tan importante con tanta paciencia y claridad. Bueno, muchas gracias. Y si me permitirías, Por favor. quisiera agregar una cosita más que no llegué a incorporar en el artículo, pero que me parece también importante y que hace mucho a todos los derechos que hemos conquistado, ¿no?, a lo largo de la historia, y es también como soldados de Malvinas, digamos, que participaron en la guerra, actualmente, digamos, son trans, hicieron un cambio de género, y digamos cómo en ese momento ellos, digamos, cuentan cómo la guerra también les ayudó a encontrar su verdadera identidad y a volver y a poder, nada, ser quienes realmente son. Es el caso de, acá lo tengo, de Taísna Marrone y Jennifer Gabriela Aranda, y también ellas cuentan, ¿no?, cómo todo lo que fue este proceso y también cómo cambió su rol, digamos, desde la guerra de Malvinas, y cómo actualmente, digamos, tomaron esta decisión y son activistas trans. Bueno, Jennifer Gabriela Aranda se considera travesti, pero digo, también cómo han cambiado las estructuras y estas personas pudieron, ¿no?, luchar por su identidad y ser quien realmente son. Absolutamente, absolutamente. Ailén, no conocía ese dato, se celebra que lo hayas traído acá a colación, como todo lo que hemos conversado. Realmente interesantísimo, un artículo imprescindible, una pieza histórica que merece ser conocida y debe ser conocida. Ailén, gracias totales, gran abrazo y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por el espacio. Placer, un abrazo grande, Ailén. Adiós. Adiós a ella, adiós a Ailén Carbajo, integrante de Politólogos al Whisky, justamente en esta columna de Mundo al Whisky, la columna de Poli acá en Tormentas, donde Mujeres y Malvinas, una lucha por el reconocimiento, es el artículo protagonista en esta linda charla que hemos tenido con ella.